Buenos hermanos, bueno estar con ustedes nuevamente. Seguimos el día de hoy en nuestra serie en Mateo. Estamos en Mateo capítulo 4, versículos del 12 al 25. Mateo capítulo 4, versículos del 12 al 25. Y estamos ahora siguiendo nuestra historia en Mateo después de que el pastor Ruiz nos predicó el domingo pasado en Génesis 3. Cada cierto tiempo, una vez al mes, vamos a hacer un pequeño quiebre en nuestra serie y vamos a tener algún pastor, algún predicador invitado y nos va a predicar desde el Antiguo Testamento. Entonces, ahora retomamos nuevamente. Estamos con Jesús después de que fue tentado en el desierto. Leamos la palabra del Señor. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Esta es la palabra del Señor. Nos vamos una vez más en oración. Amado Padre Celestial, te agradecemos a ti por tu palabra, porque es fiel y verdadera. Te pedimos, Dios, que ahora que va a ser predicada, que me des a mí sabiduría, que las palabras que yo diga vengan de tu Espíritu Santo, que la iglesia pueda escuchar a través de la predicación a Jesucristo. Que todos salgamos de aquí diciendo qué gran Salvador tenemos. Y te pido por los que están acá, Señor, para que también tu Espíritu Santo les dé oídos para oír y les dé un corazón receptivo a las palabras del Señor. Te rogamos por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero partir haciendo una pregunta. Ahora que estamos como empezando el invierno, empezó el frío, ¿quiénes aquí, si pueden levantar la mano, son del team invierno? ¿Quiénes de ustedes son los que les gusta el invierno, que cuando está el verano están amargos, todos sudados, que están todo el día de mal humor porque no hayan dónde esconderse? Ok, veo que muchos. ¿Quiénes acá son team verano? Los que están con 1000 capas, que les gusta meterse con la estufita, con el chal encima, el guatero, ahí está. ¿Y no les pasa a ustedes que dependiendo de la estación que ustedes están y la estación que a ustedes les gusta, miran con añoro la estación que viene? Por ejemplo, aquellos de ustedes que son team verano, ahora que empieza el invierno, están probablemente contando los días para que sea septiembre, octubre, para que ya salga el sol, para que salgan las flores. Y al mismo tiempo, aquellos de nosotros, yo me considero del team invierno, aquellos de nosotros que nos gusta el frío en el verano, ¿se acuerdan del día que hubo 37 grados ahora en el verano? Nos estábamos mirando con añoro, ya, ¿cuándo va a llegar el invierno? Y ahora estamos felices que por fin llegó. Y nos pasa, por ejemplo, que si es invierno y a ustedes les gusta el verano, se dan cuenta ya, por ejemplo, que en julio, y a finales de julio y a principios de agosto, quizás empiezan a ver que hay uno que otro día que empieza a salir el calor. Y que poco a poco, mientras pasan las semanas, empiezan a ver cómo las hojas vuelven, como ya se puede salir afuera,
y pueden estar por lo menos con un chalequito y pueden estar afuera por más de 2 horas. Y como progresivamente llega hasta el punto en que se establece la primavera y llega el verano y llega el día feliz. George Harrison, por ejemplo, tiene una canción que se llama Acá viene el sol. Justamente dice, fue un invierno muy largo, pero por fin viene el sol. Hay una historia probablemente muy famosa que todos ustedes conocen, una novela, que son una serie de novelas que son las Crónicas de Narnia. Son unos libros, también está la película, que es escrito por C.S. Lewis. Y Narnia viene a ser este mundo que es de fantasía, pero un mundo como paralelo que existe en nuestro mundo, que en el primer libro, en el orden correcto, El león, la bruja y el ropero, nos encontramos con Narnia que estaba completamente cubierto de nieve. Había sido invierno por 1000 años porque había estado siendo gobernado por una bruja, que es la bruja de hielo, o la bruja blanca, por 1000 años. Y unos niños que pasan por un ropero, por un armario, se encuentran en este mundo y en un momento en la historia se encuentran con una pareja de castores. Y los castores les dicen a ellos, miren que la nieve se está derritiendo, porque Aslan, un león que viene a representar un rey, está llegando. El rey está en movimiento, el rey ya viene. Y a la medida que Aslan, que es este rey legítimo, que viene a sacar a la usurpadora, a la reina, se acerca, la nieve empieza a derretirse. Poco a poco vuelve Narnia a lo que debió haber sido, una tierra fértil, donde el invierno no es lo que gobierna. Volviendo ahora a nuestro texto, la introducción de nuestra historia ya ha acabado. Jesús, vimos al principio, los primeros 2 capítulos, las credenciales reales y mesiánicas de Jesús. Jesús es el hijo de David, es el hijo de Abraham, es el recipiente y aquel que viene a cumplir con todas las promesas hechas a los judíos. También se estableció ya los pasos que Jesús debía cumplir antes de cumplir su ministerio. Juan el Bautista anunciando al rey, cumpliendo su ministerio. Jesús habiendo sido bautizado en una escena que predicó Pablo, en donde estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús. Y como vimos la última vez que predicamos en Mateo, Jesús también tuvo este enfrentamiento y victoria en contra de este rey usurpador que era Satanás. Y vamos a ver en nuestro texto cómo ahora Jesús empieza y abre su ministerio, y con él, junto con su ministerio, viene el reino de Dios, que viene justamente a derretir la nieve. A medida que Jesús avanza en su ministerio, las condenas que vienen y los dolores que vienen del pecado empiezan a retroceder. Jesús viene a anunciar su reino en su ministerio, y poco a poco vamos a ver cómo las consecuencias del pecado retroceden más y más. Y lo primero que vamos a ver respecto al ministerio de Jesús es que el suyo es un ministerio de la predicación del reino. El ministerio de Jesús es principalmente, no es menos que esto, y es principalmente la predicación del reino. Hay más cosas que vienen con eso, pero toda misión tiene un objetivo principal. El objetivo de Jesús es predicar el reino y traer consigo el reino de los cielos. Y quiero que primero veamos el versículo 12, y lo vamos a leer nuevamente, que dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Perdón, lo siento. Entonces Jesús vuelve a Galilea cuando escucha que Juan fue preso. Vuelve ahora después de salir del desierto para iniciar su ministerio. Y el detalle de Juan el Bautista puede pasar de colado para nosotros en una lectura rápida, pero no es casualidad y es importante tomar nota de ello. Todo el ministerio de Juan, quien ya fue presentado previamente, giraba en torno a Jesús. El ministerio de Juan no era él, no era Juan el Bautista, no era levantar su propio ministerio, sino que era un ministerio para preparar el camino del Mesías.
En Mateo 3:11, el mismo Juan dice que viene detrás de él uno cuyo calzado él no es digno de llevar. El suyo es un ministerio silencioso cuyo propósito es preparar la escena para que este rey con su reino venga. Y es por esto que este detalle es importante. Porque el mensaje de Juan era el mensaje de Cristo. Entonces, como Juan dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, él debe incrementar para que yo debo menguar, yo debo disminuir. Era necesario que el ministerio de Juan el Bautista terminara para que Jesús comenzara con su ministerio. ¿Cuánto tenemos nosotros quizás que aprender de Juan? Juan el Bautista estaba anunciando, antes que llegara Cristo, el reino. Juan el Bautista, como un siervo de Cristo y como parte del ministerio de Cristo, él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya viene. ¿Cuántos de nosotros muchas veces intentamos en nuestro servicio levantarnos a nosotros mismos? Pero como Juan el Bautista dice, la novia no es nuestra. ¿Qué quiere decir eso? La novia, la iglesia, no es nuestra, es de Jesucristo. Y nosotros servimos, los ministros del Señor, servimos para presentar a la novia al novio. Y para que el rey venga a poner su reino por sobre el pueblo que le pertenece a él. Cristo es la única cabeza de la iglesia. Y además vemos que el ministerio de Cristo se desarrolló mayoritariamente no en Jerusalén, ni en zonas prestigiosas quizás. En Cesarea era otra ciudad grande, importante políticamente. Como vemos en nuestro texto en el versículo 15 y 16, citando a Isaías 9:1 al 2, esto fue en Galilea, una tierra que era conocida como Galilea de los gentiles. Esto para que ustedes sepan, cuando dice Galilea de los gentiles, eso es peyorativo. Eso es algo visto como algo que hace ver a Galilea como algo menos importante. Gentiles significan no judíos, y para los judíos el ser judío era una marca de orgullo, una marca importante para ellos, y no ser judío significaba que no eran uno de ellos. Y en Galilea era una tierra que estaba en el mar de Galilea, o que también es un lago que se le llamaba el mar de Galilea, y estaba en el norte de Israel, al norte de lo que era esa tierra, y estaba justo con las fronteras con lo que en su momento fueron los imperios de Asiria, Siria o Persia. Entonces había mucho intercambio con naciones que eran paganas y gentiles en esa época. Y era una nación que de hecho en un momento se decía, cuando hablaban de Jesús, decía, nada bueno puede salir de Nazaret, que era una tierra que estaba en Galilea. Era una tierra que estaba desprestigiada, de las tribus de Zabulón y Neftalí. También ahí encontramos al otro lado del Jordán, estaba también la tribu de Rubén, que no son las tribus más prestigiosas. Rubén, si bien era el primer hermano, fue uno de aquellos que cayó en desgracia. Y el ministerio de Jesús en estos 3 años era el de anunciar e inaugurar la llegada del reino de los cielos. Por eso el versículo 16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esta tierra desechada, despreciada, tomada en menos, iba a recibir las noticias de este reino nuevo que viene a restaurar todas las cosas. Y el corazón del ministerio de Jesús lo tenemos en el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús a la hora de comenzar su ministerio? ¿Fue a ir a sanar a las personas? ¿Fue ir a solucionar todos los problemas de la sociedad? ¿Fue a construir grandes iglesias y a decidir qué tipo de liturgia deben hacer? ¿Fue a encarar a los representantes políticos de la época? ¿Fue a curar cada injusticia que existe en la sociedad? No. Lo primero que hizo Jesús fue anunciar las buenas nuevas.
¿Cuántas veces nosotros perdemos de vista esto? Yo una vez hace un par de años, tuve la oportunidad de visitar una iglesia que era una iglesia que se veía bonita, donde era una iglesia que estaba en una muy buena red de apoyo, una iglesia bastante famosa. Y cuando fuimos, estábamos conversando con los pastores. Y por supuesto, esta era una iglesia creyente, cristianos, pero cuando tú les preguntabas a ellos cuál era su misión era ir y corregir todos los problemas que ellos tenían. Era construir nuevas escuelas, era ir a luchar por aquellos que están desposeídos, era a tratar con problemas raciales que existían en este lugar. Todas cosas buenas. Pero, ¿dónde estaba en esa iglesia la predicación de la palabra? Nosotros vivimos en un mundo donde podemos ser tentados, porque tenemos tanta comunicación y recibimos tantas noticias. Podemos estar tentados a sentir que nosotros debemos ir como iglesia a corregir cada uno de los problemas que existen en la sociedad. Pero el rol principal de la iglesia es el anuncio del Evangelio. La misión que Cristo nos modela y le dio a la iglesia después en Mateo 28 es ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y por favor, no quiero que me malinterpreten, no quiero decir con eso de que ir y cuidar de los pobres, y ya vamos a hablar de eso, es algo malo. Que ir y cuidar de las injusticias es algo problemático. Que ir y querer tener, que alguien, si alguno de ustedes quiere ir a la política y ser un político cristiano, amén, necesitamos más políticos cristianos. Y que ojalá que tuviéramos más leyes que estén conformes a la voluntad de Dios. Pero tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro rol principal como iglesia. El trabajo principal de la iglesia es hacer discípulos de Cristo y predicar el Evangelio. Y con la predicación del Evangelio, hermanos, todas las cosas vendrán por añadidura. Y hay un detalle acá también, que el reino de los cielos, el anuncio del reino de los cielos de Jesús, no viene solo. No es sencillamente, hermanos, afírmense que viene el reino de los cielos. ¿Se fijaron en el detalle del versículo 17? Arrepentíos, porque el reino de los cielos ya viene. El ministerio de Jesús, que es un ministerio de predicación del Evangelio, parte por el arrepentimiento. Y ustedes se preguntarán por qué. Piensen en lo siguiente: Dios es santísimo. Santo, santo, santo. Tanto así que Dios no puede en su presencia tolerar el pecado. Dios no puede, si un pecador se pone en la presencia de Dios, va a ser consumido por su ira. Por eso, recuerdan lo que predicó el pastor Ruiz, que el ser humano fue sacado de la presencia de Dios en el Edén. Fue parte del castigo. Pero al mismo tiempo fue una misericordia del Señor. Y si el reino de Dios viene a nosotros con toda su santidad, la única forma de que nosotros no seamos consumidos por la plenitud del reino de Dios es que abandonemos nuestro pecado. Hermanos, Jesús trajo y inauguró con él mismo el reino de los cielos. Y todos nosotros hemos sido llamados por el Espíritu Santo y somos criaturas nuevas. Y nosotros gozamos, incluso hoy, del reino de Dios. Pero por lo mismo, como estamos en la presencia del Señor continuamente, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, debemos vivir una vida de arrepentimiento. No existe evangelio sin arrepentimiento. Es lo mismo que también predicó Juan el Bautista. Arrepentíos, arrepentíos, porque viene el reino de los cielos. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo estás tú con tu pecado hoy? Pero hay buenas noticias, que cuando nos arrepentimos, Dios está presto a perdonarnos, porque Cristo murió por nosotros.
y podemos ser limpios en el reino de Dios. El segundo punto que vemos en nuestro pasaje, los versículos del 18 al 22, es que el ministerio de Jesús es un ministerio salvador que utiliza a súbditos del reino. Es un ministerio salvador que utiliza a súbditos para el reino y del reino. Y vemos acá una historia que quizás muchos de nosotros hemos escuchado, que es el llamado de los discípulos. Y a veces tomamos esta historia y lo sacamos del contexto en el que está, y se puede hacer eso en el sentido de que esta historia tiene su propio mensaje, pero esta historia está en el contexto del inicio del ministerio de Jesús. Está al principio cuando Jesús empieza a anunciar el reino. Y hay volviendo a la ilustración en las crónicas de Narnia, parte de la maldición que tenía esta tierra, donde estaba la nieve, es que muchos de los animales, eran animales que hablaban, estaban en el patio de la reina y estaban congelados. Estaban ahí, muertos. Y en un momento cuando llega Aslan, este león que es el rey, y llega a este patio con estos monumentos que es de hielo, les sopla y estos monumentos caminan. Y se derrite nuevamente la nieve. Y van con él y luchan con él. Y en este pasaje que tenemos de estas dos parejas de hermanos, tenemos este tipo de historia. Hombres que estaban viviendo sus vidas, hombres que estaban perdidos, que Jesús llama para ser parte y ser súbditos del reino. Jesús, vemos acá que en la primera parte de la historia llama a los hermanos Pedro y Andrés. Ellos eran pescadores que estaban en el mar de Galilea. Probablemente esto era lo que ellos conocían todas sus vidas. Lo más probable, y esto es como solía suceder, que el oficio que cada persona tenía era heredado de sus padres. Ellos habían sido criados como pescadores. Su padre había sido criado como pescador. Su abuelo probablemente habían sido también criado como pescador. Desde pequeños lo más seguro es que su padre los llevaba en la barca y pescaba con ellos. Estamos especulando un poco, pero dado el contexto de la época es lo más probable que haya sucedido. Ellos estaban sencillamente ahí, siguiendo con sus vidas, echando las redes nuevamente. Y Jesús entra en su vida cotidiana y los llama y los llama a que vengan a trabajar en su reino. Pero antes de eso, Jesús respira vida en ellos y los hace caminar. Y ustedes se preguntan, ¿cómo? Bueno, los 3 años que Jesús estuvo en su ministerio no lo hizo solo. Estuvo caminando con estos hombres, 12 hombres, compartiendo con ellos, predicándoles el Evangelio, enseñándoles a servir. En los 3 evangelios que llamamos sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, el punto de inflexión en ellos es cuando Pedro, movido por el Espíritu Santo, exclama, tú eres el Cristo. Ya vamos a llegar a eso. ¿Pero qué significa eso? Que antes de que ellos fueran herramientas útiles en las manos del Señor, a ellos Dios les dio vida. Jesús los llamó para darles vida. Y en el versículo 19 es el lugar donde vemos el propósito con que son llamados. Los haré pescadores de hombres. Frase famosa, los haré pescadores de hombres. Después de que Jesús les da vida, el propósito de ellos es pescar hombres. Eso obviamente no es que ellos van a tomar la red y van a agarrar a una persona y la van a arrastrar. Claramente Jesús está utilizando el contexto en el que ellos están, utilizando por supuesto el hecho de que ellos están llevando las redes. En el Evangelio de Lucas tenemos el relato que en este mismo encuentro, también que Mateo lo omite, pero que en este mismo encuentro está lo que se llama la pesca milagrosa, en que ellos echan las redes y sacan muchos peces y ellos quedan asombrados con Cristo y le siguen. Y el punto también, si queremos unir todo, porque en Lucas también está esta declaración, es que Cristo va a hacer de ellos pescadores fructíferos. ¿Qué van a hacer ellos? A medida que ellos conozcan el mensaje de Cristo, del reino, ellos junto con Cristo van a expandir también el reino de Cristo, agregando a otros hombres y mujeres a
este mismo servicio y dándoles vida nuevamente. Nuevamente, esta es la misión de la iglesia. Este es el ministerio de Cristo. Es un ministerio salvador. Y el reino de Cristo avanza en la medida que avanzan también los servidores de Cristo. En la medida que hay más y más personas que predican el Evangelio. No es casualidad que está acá esta historia. Después de que Cristo anuncia el reino, y vamos a ver al final que también este pasaje cierra con Cristo anunciando el reino. Porque parte del reino también es que más personas se añadan para seguir expandiendo con el Evangelio el reino de Jesús. Cristo te está llamando a ti hoy. Nadie está ajeno al llamado de Jesús de servirle. Primeramente debemos seguir a Jesús, con entender su Evangelio, amarle, confiar en Él. Nadie puede servir fielmente a Cristo si no camina con Él. Pero en la medida que ustedes estén caminando con Cristo, también están llamados a ser pescadores de hombres. Cada uno de los que está acá está llamado a ser pescadores de hombres. Cada uno de ustedes acá está llamado a utilizar sus dones y sus talentos al servicio de la iglesia. Muchos de ustedes acá llegan, el pastor Danilo mencionó esto, que llegan y ven como acá las cosas parecen funcionar, las cosas en la iglesia parecen andar, que bueno, quizás si yo no hago nada, no pasa nada. Lo cierto, hermanos, que todo lo que ustedes ven, todos los preparativos que existen en la iglesia, están porque hay hermanos que han sido fieles en poner sus dones y talentos al servicio de la obra del Señor. Y si esos hermanos no están, no se cumplen. Las cosas no se hacen. Y yo hago un llamado a aquellos de ustedes que están caminando con el Señor y que no estén sirviendo, sirvan. Pongan a disposición de la iglesia y del reino de Cristo sus dones y sus talentos. Porque el ministerio de Jesús es el ministerio del reino. Y ustedes como sus súbditos están llamados a ser parte de eso. Aprovecho de avisar también, si alguno de ustedes quiere servir en algo, trabajo no sobra. Nunca he estado en una iglesia donde digan hay demasiadas manos. Hermanos, tenemos mucho que hacer. Necesitamos de tus dones y tus talentos que Dios te ha dado. Y a veces eso implica hacer sacrificios. A veces eso es difícil. Y quiero que vean entonces a la segunda pareja de hermanos, que son Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Y si bien Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús después de que Jesús los llamó, vemos en el versículo 22 que ellos tuvieron que hacer un sacrificio, probablemente Pedro y Andrés también, pero acá es explícito. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Cuando Cristo llama, no hay excusa que valga. Ellos tuvieron que dejar a su padre, a su familia, todo lo que ellos conocían, para seguir y servir a Cristo. No estoy diciendo que sean irresponsables, no estoy diciendo que no honren a sus padres, pero muchas veces debemos hacer sacrificios y debemos hacerlo con gozo para servir al Señor. Cuando Cristo llama, la única respuesta posible es sí, heme aquí. Cualquier otra cosa es desobediencia. En tercer y último lugar, vamos a ver que el ministerio de Jesús es un ministerio restaurador. Es un ministerio del reino que restaura aquello que estaba caído, de los versículos 23 al 25, y estos sí los vamos a leer. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. El ministerio de Jesús, como dijimos antes, comenzó con el anuncio del reino,
con el anuncio del Evangelio, con el anuncio del arrepentimiento. Y si bien ya dijimos que este es el ministerio principal de Jesús, y esta es la misión principal de la iglesia, ahora sí, una vez que tenemos claro cuál es la misión principal, podemos ver las otras cosas por las que Jesús también se preocupaba. Jesús también se preocupó por las necesidades físicas de las personas. Jesús mostró compasión por estas personas. No es que Jesús predicó el reino, pero se quedó solamente en la predicación y no se preocupó de las personas. Se preocupó de aquellos que eran paralíticos, lunáticos, endemoniados. Jesús vino, por supuesto, también a hacer justicia donde existía la injusticia. Y esto también es un mensaje que a veces nos olvidamos. Porque podemos caer en dos extremos. Uno, pensar que esto es lo que tenemos que ocuparnos día y noche y creer que el rol de la iglesia es curar directamente todos los males de la sociedad. Pero por otra parte podemos encerrarnos en cuatro paredes y decir que lo único que tenemos que hacer es predicar el Evangelio, predicar el Evangelio, predicar el Evangelio, pero no vivir el Evangelio y mostrarle el amor de Cristo a las personas. Por supuesto que somos ciudadanos y tenemos responsabilidades en nuestro país. Votar, estar informados. Por supuesto que tenemos responsabilidades con aquellas personas que Dios pone a nuestro alrededor, que están pasando por necesidad. Si un hermano tiene hambre, bueno, dale pan. Y no hacerse el loco, como se dice, y decir, bueno, lo nuestro es solamente predicar el Evangelio, predicar el Evangelio. Porque si realmente estamos predicando el Evangelio fielmente, necesariamente, va a venir consigo obras también que son dignas del Evangelio. Por supuesto que lo primero es predicar y hacer discípulos, pero parte también de eso es traer con ello las buenas del reino. Y las buenas del reino es revertir las dolencias que trae el pecado. Y en este pasaje vemos como la nieve empieza a derretirse. A la medida que Jesús avanza en su reino, cada vez hay menos nieve. Y viene la primavera. ¿Cómo? Como dice en el versículo 24, y trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Las enfermedades, ¿por qué vienen? Por el pecado. Los endemoniados, ¿por qué llegan los demonios a las personas? Porque no está Dios en ellos. ¿Por qué existe la pena? ¿Por qué existe la discordia? ¿Por qué existen los conflictos? Porque Satanás, como usurpador, estaba reinando. Pero a la medida que Cristo avanza, Satanás retrocede. Y eso es lo que hace la predicación del Evangelio. Por eso hay que entender la responsabilidad que tenemos con las cosas que están afuera, pero junto con la predicación del Evangelio. Porque cuando aplicamos el Evangelio a las distintas áreas de nuestra vida, va a haber restauración. Por ejemplo, cuando ustedes están en conflicto con alguien y ustedes entendiendo el amor de Cristo y el perdón que Cristo nos enseñó por el trabajo que Él hizo en la cruz por nosotros, y si nosotros realmente entendemos eso, ¿no nos va a llevar entonces a perdonar a la persona con quien tenemos conflicto y a traer restauración? Cuando alguien conoce al Señor y lo duro y lo alto que costó la paga del pecado, y tenemos un gobernante que entiende el Evangelio en ese sentido, ¿no va a entender también lo importante que es la justicia de Dios? ¿Queremos cambiar el mundo? Bueno, prediquen el Evangelio y apliquen el Evangelio. Por eso, lo que se hace domingo tras domingo, de mejor o peor manera desde el púlpito, es importante. Porque a la medida que predicamos el Evangelio, la nieve se derrite. A medida que avanza el reino de Cristo, la nieve se derrita. Ahora, por supuesto, no estoy diciendo con esto, y no voy a entrar en este debate, que todo va a estar restaurado aquí y ahora. El pecado todavía existe, pero cuando Cristo venga una vez y por todas, Satanás va a ser condenado por siempre y su reino desterrado una vez y por siempre. Nosotros, en la medida que buscamos trabajar para el servicio del Señor,
al mismo tiempo lo hacemos con la esperanza de saber que la victoria es segura. Por eso Cristo en el versículo 23 dice, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué hizo Jesús? Fue a las sinagogas a enseñar el reino, porque él entendía que después de eso su reino se iba a establecer. Vemos, por supuesto, en el versículo 25 que muchos le siguen de alrededor de Galilea. Pero vamos a ver más adelante, voy a hacer un comentario de este último versículo, que muchos de los que le siguen a Jesús no lo hacen siempre con un corazón sincero. Y eso más adelante vamos a hablar más de aquello. Pero quiero que se queden con el siguiente mensaje. Las personas que están en esa época, que seguían, que miraban a Jesús y seguían a Jesús, muchos de ellos le seguían porque pensaban que Jesús iba a restaurar el reino de Israel. Pero el reino de Israel es muy pequeño. Cristo vino a restaurarlo todo. Yo no conozco las luchas que tú estás pasando hoy. Yo sé que hay hermanos que tienen problemas matrimoniales, hermanos que tienen problemas con sus familias. Yo sé que hay hermanos que luchan con enfermedades. Cristo viene no solamente a restaurar un reino particular geográfico, viene a restaurar incluso esas cosas. No hay excusa entonces para no atender al llamado de Cristo y predicar el evangelio en todos lados, para que todo sea restaurado. Oremos. Amado Padre Celestial, damos las gracias por Jesucristo, quien es nuestro Rey. Gracias Dios porque en Él vemos la restauración de todo lo que se ha perdido. Gracias porque cuando Él inauguró su reino, Señor, anunciándolo en el comienzo de su ministerio, vemos también nuestra esperanza. Y si bien Dios ahora nos toca, hasta que Cristo venga, vivir en medio de dolor, en medio del pecado, aún así reconocemos, Señor, aquellos aspectos de aquellas cosas que tú estás haciendo incluso hoy. Y entendemos que esto es la instauración de tu reino. Ayúdanos a ser siervos fieles a ti. Que aquellos que están acá, Señor, que tienen un corazón apesumbrado porque no están sirviendo, Dios, que tú los muevas a servir. Aquellos que ya están sirviendo, Dios, que tú los sigas animando y que lo hagan como Juan el Bautista para Cristo. Te pido, Señor, que como iglesia, Cristo mi pastor, tú hagas de nosotros una iglesia que está enfocada en la predicación de tu palabra, Señor. Y que por medio de tu predicación muchas vidas, naciones, ciudades, Señor, sean transformadas. Pero entendemos, Dios, que todas estas cosas no se cumplirán acá, Señor. Y siempre lo hagamos con la esperanza de que cuando Cristo venga, todo va a ser consumado. Y sabemos que eso es cierto. Te oramos por esto, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pónganse de pie y